Hemos invitado al ex procurador anticorrupción Cristian Salas, abogado penalista, para que nos explique en qué situación estamos justamente a esta hora de la noche en el Perú, de la tarde en California, son 2 horas menos allá, respecto del caso de Alejandro Toledo. Señor Salas, muy buenas noches. Usted ha sido además, como procurador anticorrupción, ha tenido que ver con el caso Toledo de hace bastante tiempo, cuando lo que se investigaba era un tema de enriquecimiento ilícito, ¿no? Efectivamente. Que desembocó en el tema lavado de activos de Coteva. Así es. Muy buenas noches, don Fernando. Buenas Gracias por noches, la invitación. Cristian. Efectivamente, primero, ¿cuál es el estado actual del caso hoy de Alejandro Toledo? Estamos a horas de su extradición. Es inevitable la extradición. Y es A horas de su encarcelamiento. de su encarcelamiento con fines de extradición. Sí, con fines de extradición. Y es no inevitable... sabemos cuánto demorará, que los funcionarios vengan del Perú. Eso es tema de manejo político ya. Ya no es un tema jurídico, es un tema de manejo político. Se han dado casos de extradiciones que se han dado de un día a otro, ya cuando está todo aprobado y ya el sujeto está en poder de la autoridad remitente. Eso es cuestión de horas. ¿Y por qué señalo de que es inevitable la extradición? Porque todo el procedimiento de extradición, fase judicial y fase política, está agotado. Lo que hemos visto en estas últimas semanas son recursos que ha presentado la defensa de Alejandro Toledo para detener la ejecución del procedimiento ya de extradición, de la decisión de la extradición. Y entonces hemos visto que la decisión inicial del juez en la que ordenaba fecha para que se entregue a efectos de ser excarcelado con fin de extradición fue materia de una reconsideración. Perfecto. La justicia analiza, rechaza esa reconsideración, se suspende ese primer señalamiento de fecha para detención y el juez nuevamente, ahora ya con esa decisión, emite otra orden, que es la de mañana. Frente a eso, Toledo ha presentado otra reconsideración y presenta ahora lo que hoy ha sido rechazado, que es esta moción de urgencia o de emergencia. Sí. La percepción que nosotros, toda la sociedad decía era, pero ¿y qué tantos escritos y documentos y trabas a otra corte, otra vez regresó a Columbia, ¿no? En Washington, a 4.000 kilómetros de la sede que estaba viendo esto en California. Punto a punto distante. Sí. La respuesta a eso es que las mociones en la jurisdicción norteamericana están reguladas. No es cuestión de que uno presente escritos donde sea. Pero estas tienen requisitos y hoy le han rechazado la moción de urgencia a la defensa de Alejandro Toledo porque esta no cumple con los requisitos. Con una velocidad verdaderamente extraordinaria, porque ha sido en el curso de la tarde, Así ¿no? es. En pocas horas. La naturaleza del pedido es una moción de urgencia justamente y tiene que ser resuelta dentro de las 24 horas. Y a las horas se la han rechazado. ¿Por qué? Algo fundamental. Estas mociones de urgencia o de emergencia tienen como objetivo evitar un daño irreparable al solicitante frente a una decisión que él sabe y que hay gran probabilidad, no es que él sabe, sino que hay gran probabilidad de que pueda ser revertida. Es decir, en este caso, el solicitante Alejandro Toledo tendría que haber sustentado que hay una gran probabilidad de que su reconsideración para la ejecución de la extradición iba a ser revertida. Pero esa misma corte le había dicho que no había ninguna posibilidad, ¿no? Hace pocos días, hace menos de 2 semanas, sí. Entonces era cantado que le iban a rechazar ese planteamiento. Es un planteamiento más dilatorio que... ¿Pero dilatorio de cuánto? ¿De 5 horas? Así es. Ellos han pensado, ellos han utilizado, deduzco, han utilizado los mecanismos que han podido a efectos de dilatar lo más pronto, lo más posible esta medida, pero es inevitable. Ahora, el juez había fijado la hora, 9 de la mañana, hora de California, el plazo máximo para que se constituya prisionero. Se le concedió que esto fuera en una sede judicial en más cercana. San José, y no en San Francisco, no más cercana a su casa. Eso no significa que tenga que ser mañana por la mañana, podría ser durante la noche. Sí, efectivamente. Él va. Es posible. Y se constituye cuando le parezca ya. No se puede escapar porque tiene grilletes, ¿no? Así es. Y un ciudadano extranjero con grillete en Estados Unidos, localizado, difícilmente puede rehuir. Sí. De manera que tenemos que contar con que esté preso mañana. Una vez preso, se acabaron las gestiones judiciales que pueda seguir intentando. Así es. Se ha agotado absolutamente todo el procedimiento de extradición. Se ha agotado y estamos ahora simplemente en la fase de ejecución, que no tendría por qué haber pasado por todos estos avatares. Tendría que haberse ejecutado ya. Pero bueno, la justicia estadounidense garantista ha permitido legitimar
esta extradición. Ahora, en el documento que yo he leído, norteamericano, al mismo tiempo se decide entregarle su pasaporte a la señora Eliane Karp. ¿Por qué? Así es con fines de aseguramiento, básicamente. ¿Cómo aseguramiento? Evitar que él pueda sustraerse de la acción de la justicia usando su pasaporte. Básicamente por eso. Pero se le devuelve a ella. A ella, claro. O sea, ella puede usar... Bajo el entendido de que él va a cumplir con la medida. Claro, tiene primero que constituir el prisionero y después se le dará el pasaporte a ella. Significa que respecto de ella no hay ninguna restricción. No. Ya. La paradoja es que ella está implicada en un proceso que ha avanzado, más que aquel por el que se extradita. Eso quisiera que nos explique. Hay dos procesos de Toledo diferentes. Así es. Uno tiene que ver con corrupción, con coimas recibidas de Odebrecht, la interoceánica. El otro tiene que ver con Ecoteva. Ecoteva está más avanzado en el Perú, pero la extradición, y ese incluye a Eliane Karp, el otro no. La paradoja es que estamos haciendo toda esta extradición por un proceso que está menos avanzado. Es parte de lo que ha dado pie a los argumentos de Toledo, ¿no? Sí, en parte, pero aquí hay que entender lo siguiente. Son tiempos independientes, pero aquí hay que entender lo siguiente. El caso Ecoteva, lavado de activos, con el caso de corrupción, Lavallato, donde se involucra Alejandro Toledo por la interoceánica, si bien corren en expedientes separados, están vinculados. ¿Por qué? Recordemos que 2014, 2015, el caso Ecoteva era rechazado por el Poder Judicial. Se lo devolvían a la Fiscalía diciéndole tu acusación está inconsistente, falta precisar imputación. ¿Cuántas veces se le devolvió a la Fiscalía? Se la devolvieron como 3 o 4 veces. O más, me parece. Más. Pero ¿por qué se la devolvían? Sí. ¿Por qué? Porque Fiscalía en ese entonces, estamos hablando de 2014, ¿eh? Sí. Fiscalía en ese entonces tenía datos objetivos de que no había justificación para que Alejandro Toledo, a través de toda una maraña, a través de la empresa Ecoteva y demás, pueda adquirir estos inmuebles millonarios. No había justificación. Teníamos esa situación rara, extraña en Costa Rica. Pero recién, a partir del 2016, que estalla el caso Odebrecht, y se tiene conocimiento por el propio Marcelo Odebrecht de que habría habido una coima para Alejandro Toledo para a partir de Estados Unidos. El origen es justamente la corrupción practicada en Estados Unidos. Así es. Y eso es lo que nos ha ayudado. A partir de ahí se tiene ya el dato de que Alejandro Toledo habría estado recibiendo una coima de 30 millones. Y es ahí donde Fiscalía recién hilvana y encuentra de dónde vendría ese dinero ilícito que finalmente es tratado de ingresarse a la economía nacional a través de Ecoteva y la compra de estos bienes. Ahí se arma el caso y ahí tenemos origen ilícito del dinero, incorporación del dinero a la economía nacional. Ahora, en el caso de Ecoteva, Eliane Karp está comprendida. Claro. Es posible que ahora que tenga su pasaporte y eventualmente que venga al Perú con su marido, decida irse a vivir a un país del cual no se puede extraditarla. Es posible. Esto que dice usted, tiempos diferentes, juegan contra la justicia en el Perú. Sí, pero es que eso ya depende de las autoridades que han impulsado los procedimientos de extradición. En este caso, imaginemos, es posible que la señora Karp vaya a un país con el cual el Perú no tiene tratado de extradición y se frustre. Sí, es posible. Eso entorpecería el proceso. Ahora, ¿por qué se ha demorado tanto el proceso de control de acusación? Estos casos normalmente demoran esos tiempos. ¿Pero tanto tiempo? Sí, porque... Una sola fase ya tiene más de 2 años y 2 meses. Lo que pasa es que el proceso penal, regulado ya con este nuevo, bueno, no nuevo, Código del 2004, con esta nueva legislación, tiene 3 etapas. Investigación preparatoria, etapa intermedia, juicio oral, primera instancia. La investigación preparatoria en casos de organización criminal, por ejemplo, puede ser hasta de 36 meses. O sea, son procesos largos. Y el control de acusación significa que el fiscal dice, ya reuní en toda mi investigación todo este material. Acuso a estos señores, señor juez, te pido autorización para irme a juicio oral donde voy a probar todo esto. Pero es ahí donde el código garantista lo que dice es, juez, controla que esa acusación reúna los estándares mínimos que permitan a los acusados defenderse. Que tus pruebas sean pruebas pertinentes, no sobreabundantes. Entonces, ejemplo, tu acusación tiene que contener una imputación precisa, no puede ser genérica, vaga, general. Pero, señor, esto significa que estos juicios, si solamente en la fase intermedia pueden demorar 3 años, eventualmente, un juicio puede tomar ¿cuánto tiempo? Eso hace mucho daño
a las personas que no son abogados y que observan esto de lejos, que terminan por desinteresarse, porque el tema odio ha como perdido vigencia y sin embargo es gravísimo, que no dejemos pasar nada en la corrupción gravísima y organizada que ha habido en el Estado. Pero ahí está el rol justamente de los medios de comunicación para informar y hacer concientizar a la población de que estos procesos, dada la gravedad y magnitud de los casos, son largos, requieren de tiempo para llegar a una buena justicia, a buenas decisiones. Si apuramos y aceleramos los procesos y no respetamos estos límites o garantías, terminamos con procesos que al final terminan en casación siendo anulados o que terminan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos siendo anulados y con reparación a los afectados. La idea es justamente cautelar estas garantías. Entonces, en estos casos la población tiene que saber, casos de crimen organizado, lavado de activos a gran escala, necesitan investigaciones largas, controles adecuados y juicios también que van a requerir un tiempo adecuado que garanticen derecho de defensa. Según su experiencia en otros casos, habrá recordado y visto de cerca el caso de Alberto Fujimori mismo. Una vez que está constituido prisionero y que se han rechazado todos sus recursos, ¿cuánto puede demorar? Es decir, yo pienso que es el Ministerio Público cuyo servicio de cooperación internacional tiene que enviar funcionarios y policías. No sé si alguien de Interpol forma parte también de este mismo equipo. ¿Cuánto tiempo toma para que estando en Estados Unidos, suponemos que han salido ya o que saldrán mañana, tomen control, tomen la custodia ellos y puedan venir en un avión con el señor Toledo? Eso puede hacerse en el día. Todo depende del manejo diplomático e institucional que se tenga. Eso se puede hacer en el día. O sea que a usted parece verosímil que si las cosas suceden como es previsible, que Toledo esté bajo rejas antes de mañana a las 11 de la mañana, en el curso de la semana próxima, a más tardar, esté Toledo de vuelta en Lima. Máximo unos 3 días, no habría por qué dilatar más. O sea, no hay controles que hacer, no hay procedimientos que seguir, simplemente es cuestión de que la autoridad norteamericana, en este caso la sección de Marshalls, entrega a la autoridad peruana. ¿Cómo traduce Marshall? Porque hay una duda sobre eso, ¿no? Es la autoridad de la policía judicial. Son policías policía que tienen funciones vinculados específicas a todo el sistema judicial, ¿no? O reciben órdenes de los jueces para efectos de custodia de reos, seguridad en el proceso judicial y demás. En este caso es la custodia de un reo con fines de extradición. De acuerdo. Por otra parte, usted que es un abogado penalista y que tiene muchos otros casos bajo su responsabilidad, ¿qué impacto puede tener la presencia de Toledo en el Perú? ¿Y qué impacto puede tener lo que él diga para defenderse y para acusar aquí oralmente a la justicia peruana como lo ha hecho por escrito? Porque lo que ha dicho este señor, realmente de una manera vergonzosa, es que los estándares de nuestro sistema judicial son inferiores a los de Nigeria, Sudán, China e Irán. Nos ha comparado con los países que tienen una reputación bien establecida de arbitrariedad y de barbarie en su práctica judicial. Y somos peores nosotros que esos 4 países, según el expresidente del Perú. Eso va a jugar en contra de él. Pero a lo primero, las implicancias de la presencia de Toledo ya en el Perú respondiendo a la justicia. Pueden ser muchas. Una de ellas, y que la ley la permite, es, por ejemplo, que él se pueda acoger a una colaboración eficaz. Eso es perfectamente posible. ¿La ley lo permite? La ley lo permite. Siendo él el de más alta jerarquía. Así es. Por eso es que tenemos, por ejemplo, como colaborador eficaz a Odebrecht, que es la cabeza. Sí lo permite. La ley se modificó en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, la ley de colaboración eficaz, y permite que el cabecilla o grupo dirigencial puedan acogerse a la colaboración eficaz. Pero ¿qué es lo que Toledo puede saber que no se sepa ya? Al cabo de tantos años de investigaciones múltiples. Va a depender de lo que él pueda proporcionar a la autoridad fiscal. Él participó solo en todo el manejo del proyecto impulso de la interoceánica solo, o él tuvo otros funcionarios de rango medio, ministros, funcionarios de la entidad encargada de esta contratación. Hubieron otros involucrados más, en tanto él pueda dar esa información y pueda ofrecer cómo corroborarla. Mire, ha pasado muchos años, es posible, es una posibilidad. La otra posibilidad es que simplemente se resista y mantenga su posición de inocente y se defienda en el procesamiento, lo cual, dada la cantidad de información que ya se ha expuesto públicamente en las audiencias de control, pues no le avisoramos mucho éxito. O sea, el caso de lavado de activos, el caso de corrupción, son casos bastante sólidos. La ruta del dinero proporcionada por el propio Maiman antes de fallecer
pues ha sido corroborada y ha generado justamente la hipótesis fiscal bastante contundente. Entonces va a ser muy difícil que él pueda sustentar una posición de inocencia en un juicio posible. ¿Y a qué tribunal correspondería juzgar el caso Toledo si se avanza hasta la fase de un juicio oral ante una corte? Bueno, en este caso... Porque él es un ex jefe de Estado. Sí, y tiene ciertas prerrogativas. Sí, por eso es que tengamos en cuenta aquí lo siguiente. Hay un procesamiento por el caso Ecoteva y hay un procesamiento por el caso Lavallato. Recordemos que a él le dictan prisión preventiva en un juzgado de investigación preparatoria estándar, que es el dirigido por el doctor Concepción Carguancho, sí. Porque ya para ese entonces a él no le correspondía el privilegio. Es decir, el control de la acusación le correspondería a un juzgado de investigación preparatoria normal, estándar, no tiene que ser un juez supremo, y el juzgamiento igual a un colegiado estándar. Bueno, todo esto lo sabremos según sus cálculos la semana próxima que llegue Toledo al Perú, si como parece previsible se constituye prisionero mañana antes de las 11 de la mañana, hora de Lima. Y Señor otra cosita, Salas. cierro con esto. No tenemos la mejor justicia, sin duda. Falible, lenta, con algunos visos de corrupción en algunos casos, pero la justicia en nuestro país es la que al día de hoy sostiene la democracia. Sí. Así débil y ha dado toda. muestras de independencia frente al poder político, ¿no? Contra todos. La prueba es que ha golpeado a orientaciones políticas muy diferentes. Contra todos. No hay persecución política en el país. Muchas gracias por recordárnoslo, doctor Cristian Salas, tanto más meritorio que usted lidia con jueces de manera que sabe de lo que habla y en algunos momentos, me imagino, habrá salido de las salas con frustración, suponemos. Es parte del litigio, Bueno, hay que asumirlo así. Muchas gracias, ha sido Cristian Salas, abogado penalista y ex procurador anticorrupción. Muchas gracias por su sintonía, que tengan una feliz noche, un poco más fresca, los que estamos en Lima, porque ya ha felizmente pasado un poco esta ola de calor en nuestra capital.